Saludos, almas que buscan el equilibrio. Bienvenidos a este refugio de la razón, donde el estruendo del mundo exterior se detiene en el umbral de nuestra mente, como un viajero que llega a un oasis tras cruzar el desierto. Así buscamos el manantial de la serenidad. Los estoicos sabían que la mente, al igual que el agua, solo puede reflejar el cielo cuando está quieta. El ruido de la vida moderna, las preocupaciones, los deseos insatisfechos y los miedos futuros son como tormentas que agitan esa agua, impidiéndonos ver con claridad. Pero la promesa de la sabiduría estoica no es cambiar la tormenta, sino encontrar la calma inquebrantable en el centro de ella. Hoy iniciamos un viaje para aprender las enseñanzas que silencian la mente, no para vaciarla, sino para llenarla de propósito y virtud. Estas lecciones son el mapa hacia nuestra ciudadela interior. El ruido de la preocupación es una sombra que solo nosotros alimentamos. Te invito a compartir tu propia experiencia con esta carga. La mente que se aferra al ruido renuncia a su propio poder. Esta es la verdad que exploraremos juntos. Únete a esta conversación y caminemos hacia el silencio interior. El ruido exterior no puede tocar la ciudadela interior. Comprendemos primero una verdad fundamental, una verdad que Epicteto en su Enquiridión nos legó con firmeza: la dicotomía del control, aquello que depende de nosotros y aquello que no, el mundo exterior, las opiniones de otros, la salud de nuestro cuerpo, el clima, la fortuna. Todo esto es ruido. Es el sonido de los acontecimientos que fluyen según el destino. No podemos controlar ese sonido. Intentar silenciar el mundo es la tarea del necio. Es como intentar ordenar a las olas que dejen de romper en la orilla. La verdadera fuente de nuestra perturbación no es el ruido, sino nuestro juicio sobre él. Es nuestra opinión de que el ruido es malo, injusto o insoportable. Aceptación. La aceptación estoica no es resignación pasiva, es el reconocimiento activo de la realidad. Es entender que la naturaleza sigue su propio curso y que nuestra paz no puede depender de que ese curso se ajuste a nuestros deseos. El ruido de una crítica injusta, el estruendo de un fracaso financiero, la cacofonía de la enfermedad, todo esto es parte del gran orden del logos. Aceptar esto es el primer paso para desarmar el ruido. Deja de ser un ataque personal y se convierte en un simple hecho, un hecho indiferente, ni bueno ni malo, solo es. Marco Aurelio, en el libro cuarto de sus Meditaciones, nos recuerda que el alma se tiñe del color de sus pensamientos. Si permitimos que el ruido exterior pinte nuestra alma con colores de miedo, ira o resentimiento, viviremos en el caos. La aceptación es elegir los colores de la razón y la virtud, sin importar el lienzo que nos presente el destino. Práctica. La práctica estoica comienza aquí, con la vigilancia constante, el prosochó, el centinela en la puerta de la mente. Cuando una impresión ruidosa llama a la puerta, el centinela debe preguntar: ¿eres tú algo que depende de mí, o eres algo que no depende de mí? Si no depende de mí, la respuesta debe ser serena: no eres nada para mí. Esta práctica requiere un esfuerzo diario, un entrenamiento. Es el ejercicio de separar el evento de la opinión. El evento es: mi vecino está haciendo ruido. La opinión es insoportable, lo hace para molestarme, mi noche está arruinada. La práctica es detenerse en el evento: mi vecino hace ruido. Es un sonido externo, no depende de mí. Lo que sí depende de mí es mi respuesta. Puedo elegir la ira o puedo elegir la tranquilidad. Puedo elegir cerrar mi ventana, o puedo elegir usar ese ruido como un campo de entrenamiento para mi paciencia. Séneca, en sus cartas a Lucilio, describe cómo vivía encima de unos baños públicos, rodeado de los gritos de los atletas, los chapoteos y los cantos desafinados. Él no huía del ruido, lo usaba. Escribía que había entrenado su mente para no prestar atención, para que esos sonidos no fueran más que un murmullo de fondo,
indiferente a su trabajo filosófico. Él practicaba el desapego del sonido, fortalecía su ciudadela interior. Aplicamos esto en la vida diaria. Cuando el tráfico se detiene, no es un ataque personal del destino, es simplemente tráfico. Usamos ese tiempo para practicar la paciencia, para observar nuestra razón, para escuchar una reflexión filosófica. Cuando alguien nos critica, no nos defendemos con ira. Reconocemos que su opinión es suya, está fuera de nuestro control. Lo único que controlamos es nuestra respuesta virtuosa. La ciudadela interior, nuestra hegemonicón o facultad directriz, es inviolable. Nadie puede entrar sin nuestro permiso. El ruido puede asediar los muros, puede golpear las puertas, pero no puede entrar, a menos que nosotros, traidoramente, le abramos desde dentro. Elaboración y profundidad. Esta ciudadela no es un lugar de huida, es un centro de mando. Desde aquí, observamos el mundo con claridad, sin distorsiones. El ruido exterior, cuando se acepta y se filtra a través de la razón, puede incluso ser instructivo. La crítica injusta puede recordarnos la importancia de la justicia. La pérdida puede recordarnos el valor del desapego y la impermanencia. Memento mori. El estoico no busca un mundo estéril y silencioso. Busca una mente robusta. El emperador Marco Aurelio, rodeado del ruido de las guerras germánicas, de la plaga y de las traiciones en Roma, encontraba su silencio no en el palacio, sino en su interior. Escribió en sus meditaciones, libro sexto, que los hombres buscan retiros en el campo, en la costa o en las montañas, pero que todo eso es innecesario, porque en cualquier momento podemos retirarnos a nosotros mismos. Y no hay retiro más tranquilo, ni más libre de problemas que la propia alma. Esta alma, cuando está alineada con la razón, es una fortaleza impenetrable. El ruido no es el problema. El problema es nuestra creencia de que necesitamos un mundo silencioso para tener paz. La naturaleza no es silenciosa, es vibrante, a veces caótica, pero siempre ordenada por el logos. Aceptar el ruido exterior es aceptar la naturaleza. Práctica detallada. La práctica de Séneca, como aconseja en sus cartas a Lucilio, es la praemeditatio malorum, la premeditación de los males. Imaginamos el peor ruido posible, la crítica más dura, la pérdida más dolorosa, la mayor incomodidad, y nos decimos a nosotros mismos, esto o algo similar puede ocurrir. Es externo, no toca mi virtud. Al hacerlo, le quitamos al ruido su poder de sorprendernos. Le quitamos el aguijón del shock. El centinela de la mente se entrena. Reconoce al enemigo antes de que llegue a la muralla. Otra práctica es el diario filosófico. Al final del día, revisamos los ruidos que nos perturbaron. ¿Por qué me irritó la voz de ese hombre? ¿Por qué me angustió esa noticia? ¿Fue el evento en sí o fue mi juicio precipitado? ¿Fue mi deseo de que la realidad fuera diferente a como es? Esta disección, hecha con honestidad y sin culpa, fortalece el autodominio. Aprendemos a reconocer nuestros patrones de asentimiento erróneos. Aplicación expandida. La aplicación en la vida moderna es crucial. Estamos rodeados de ruido digital, de notificaciones constantes, de demandas de atención. Cada vibración del teléfono es un golpe en la puerta de la ciudadela. Si reaccionamos a cada una, nuestra paz se fragmenta. La aplicación estoica es establecer límites, no porque temamos al ruido, sino porque elegimos dónde poner nuestra atención. Nuestra atención es nuestro recurso más valioso. Epicteto nos enseña que si te ocupas de lo externo, descuidas lo interno, no puedes controlar ambos. El estoico elige conscientemente proteger su facultad directriz. Apaga las notificaciones innecesarias, no porque sean malas, sino porque son indiferentes, y prefiere dedicar esa energía a lo único bueno, la virtud. Cuando el mundo grita, el estoico observa. Cuando el mundo exige una reacción, el estoico responde con razón, no con pasión.
La ciudadela interior se mantiene serena, no porque esté vacía, sino porque está gobernada por un soberano sabio. El ruido exterior sigue, las olas siguen rompiendo, pero el sabio, como un faro construido sobre roca, permanece firme. Su luz, la razón, no parpadea, ilumina el camino sin ser afectado por la tormenta. Esta es la primera enseñanza para silenciar la mente. No silenciar el mundo, sino fortalecer el trono interior. El autodominio no es la ausencia de sonido, es la capacidad de escuchar la música de la razón en medio de la cacofonía. La tiranía de las impresiones fugaces. El ruido exterior es una cosa, pero hay un ruido más insidioso, más cercano, el ruido que nosotros mismos generamos. Los estoicos llamaban a esto fantasiae, las impresiones, las imágenes, pensamientos y sensaciones que asaltan nuestra mente sin cesar. Una preocupación por el futuro, un arrepentimiento por el pasado, un deseo súbito, un miedo irracional. Estas son las impresiones fugaces. Son tiranos porque exigen nuestra atención inmediata. Nos arrastran de un lado a otro, como un perro atado a un carro. Como decía el estoico Zenón, el carro, el destino, se moverá. El perro puede correr felizmente con él, o puede ser arrastrado mientras ladra y se resiste. Esas impresiones, cuando no las examinamos, son los tirones de la correa. Aceptación. Aceptamos que nuestra mente es un hervidero de estas impresiones. Es su naturaleza. La mente piensa, igual que el ojo ve y el oído oye. No podemos detener el flujo de pensamientos. Intentar no pensar es tan inútil como intentar no oír en medio de una multitud. La sabiduría estoica no busca una mente vacía, busca una mente ordenada. Aceptamos que no somos nuestros pensamientos, somos el observador de nuestros pensamientos. Somos la razón que decide cuáles de esos pensamientos merecen nuestro asentimiento. La tiranía no reside en la aparición de la impresión, reside en nuestra obediencia ciega a ella. Aceptar esto nos quita la culpa. No somos malos por tener un pensamiento de ira, o débiles por tener un pensamiento de miedo. Somos humanos. El trabajo filosófico empieza después de que aparece el pensamiento, no antes. Esta aceptación es el primer paso para quitarles el poder. Cuando dejamos de luchar contra ellas, podemos empezar a examinarlas. Práctica. La práctica es la disciplina del asentimiento, sin catatesis, como enseña Epicteto en sus disertaciones. El verdadero trabajo del filósofo está aquí. Cuando una impresión aparece, debemos detenernos. Debemos tratarla como a un visitante sospechoso. Le decimos, espera, impresión, déjame ver quién eres y de dónde vienes. Déjame ponerte a prueba. La prueba es simple. Conciernes a la virtud, conciernes a lo que está bajo mi control. O eres simplemente una imagen, una representación vacía, un eco del mundo exterior, o un fantasma de mis propios miedos. La práctica es la pausa, el espacio entre el estímulo y la respuesta. En ese espacio reside nuestra libertad y nuestro autodominio. Si la impresión es sobre algo externo, mi jefe me miró mal, seguro que me despiden. La práctica es diseccionarla. La mirada de mi jefe es externa, no depende de mí. Mi juicio de qué significa un despido es una opinión, no un hecho. Mi trabajo es hacer mi labor con virtud, el resto no me concierne. Séneca nos recuerda que sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Estas impresiones fugaces son maestras de la imaginación, crean escenarios catastróficos, nos hacen ensayar tragedias que nunca ocurrirán. La práctica es traer la mente de vuelta al presente. Aquí y ahora, estoy en peligro en este preciso instante. O estoy siendo tiranizado por una sombra. Aplicación. Aplicamos esto cada vez que sentimos la punzada de la ansiedad o la ira. La ansiedad es vivir en el ruido del futuro. El arrepentimiento es vivir en el ruido del pasado. El estoico se esfuerza por vivir en el silencio del presente.
Cuando sientas que la mente se acelera, respira, observa la impresión sin identificarte con ella. Es un pensamiento, no es yo. Es una nube que pasa por el cielo de tu mente. No es el cielo mismo. En la vida diaria, esto significa no reaccionar impulsivamente. Si recibes un correo electrónico airado, no respondas de inmediato. La impresión te grita, peligro, defiéndete. El estoico espera, examina la impresión, reconoce la ira del otro como algo externo y elige una respuesta basada en la razón, no en la pasión. Marco Aurelio practicaba esto al despertar. Se decía a sí mismo, hoy encontraré gente entrometida, ingrata, arrogante. No pueden hacerme daño, a menos que yo lo permita. No participaré en su ignorancia. Él estaba desarmando a las impresiones antes de que aparecieran. Estaba entrenando su mente para no ser tiranizada. Silenciar la mente no es matar a los pensamientos. Es dejar de obedecer ciegamente sus órdenes. Es convertirnos en los amos de nuestras propias impresiones, no en sus esclavos. Elaboración y profundidad. La tiranía de las impresiones se alimenta de nuestra falta de atención. Cuando vivimos en modo automático, reaccionando sin pensar, somos sus marionetas. El ruido interno se vuelve ensordecedor. Una preocupación lleva a otra. Un deseo se encadena con el siguiente. La mente se convierte en un mercado ruidoso, donde cada vendedor grita más fuerte que el anterior. El estoicismo nos llama a ser los guardianes de ese mercado, a poner orden, aceptación profunda. Aceptar la naturaleza de las impresiones es vital. No somos defectuosos por tener pensamientos ansiosos o airados. Es la condición humana. El estoico no se juzga a sí mismo por la aparición de la impresión. Solo se juzga por su respuesta a ella. Epicteto, aunque era un maestro del autodominio, admitía que si veía una tormenta repentina en el mar, su rostro podía palidecer momentáneamente. Esa es la primera reacción, la fantasía involuntaria, pero decía él, no asentía a la impresión de miedo, no corría gritando, moriremos todos, simplemente notaba la reacción física y la dejaba pasar, reconociendo que la tormenta estaba fuera de su control. Aceptamos que tendremos estas reacciones. Nuestro trabajo es el segundo paso, el juicio de la razón, práctica detallada, la práctica de la descripción objetiva que Marco Aurelio usaba constantemente. Es poderosa contra la tiranía. Cuando una impresión te tiente, ese pastel se ve delicioso. Debo comerlo. El estoico la descompone. Es un poco de harina, azúcar y grasa que dará un breve placer al paladar seguido de pesadez. Cuando una impresión te asuste, hablar en público es aterrador. Descompónla. Es simplemente emitir sonidos con mi voz frente a un grupo de otros seres humanos, cuyas opiniones no están bajo mi control. Esta descripción objetiva, casi clínica, le quita a la impresión su poder emocional, la desarma, la convierte de un tirano rugiente en un simple conjunto de hechos. Otra práctica es la visualización negativa activa. Si temes perder tu trabajo, imagina vívidamente que ya lo has perdido. ¿Qué harás? ¿Cómo aplicarás la virtud? Buscarás otro empleo con diligencia, reducirás tus gastos con templanza, te darás cuenta de que, aunque sea difícil, no destruye tu capacidad de ser virtuoso. El miedo, la impresión fugaz, es peor que la realidad. Aplicación expandida en nuestras relaciones. Esto es transformador. ¿Cuántas discusiones nacen de una impresión fugaz? No me contestó el mensaje. Debe estar enfadado conmigo. Esta impresión tiraniza nuestra paz. La aplicación estoica es detenerse. La impresión es que no ha contestado. El juicio es que está enfadado. Me niego a asentir a este juicio sin evidencia. Lo que está bajo mi control es actuar con amabilidad y razón cuando hablemos. Al no ser esclavos de estas impresiones, damos espacio a los demás, dejamos de reaccionar a fantasmas.
empezamos a interactuar con la realidad. La mente se silencia porque deja de crear historias, deja de narrar el drama de sus miedos y deseos, se contenta con observar lo que es y desde esa calma elige cómo actuar con sabiduría. Este es el camino para derrocar al tirano interno. La libertad no es tener menos impresiones, es tener un juicio más fuerte. El examen de la razón, el filtro del alma. Hemos aceptado el ruido externo y hemos identificado al tirano interno. Las impresiones fugaces. Ahora, necesitamos la herramienta para gestionar ambos. Esta herramienta es el don más preciado que nos dio la naturaleza. Es el logos, la razón. Nuestra facultad directriz es un filtro. El alma posee un filtro diseñado para separar el agua clara de la verdad del barro de la opinión y la pasión. Silenciar la mente no es detener el flujo, es instalar y mantener este filtro. Aceptación, aceptamos que la razón es nuestra única guía confiable. Las emociones, como el miedo, el deseo o la ira, son guías terribles, son como vientos fuertes que empujan el barco contra las rocas. La razón es el timón, firme y constante, que nos mantiene en el rumbo de la virtud. Aceptar esto significa comprometerse a usar la razón, incluso cuando es difícil, especialmente cuando es difícil. Cuando la impresión grita, actúa ahora. La razón susurra, espera, examina. Aceptar la primacía de la razón es el sello distintivo del estoico. Es reconocer que nuestra humanidad no reside en sentir, sino en juzgar correctamente. Cicerón, en su obra de Oficis, habla de cómo la razón debe gobernar sobre las pasiones, no erradicarlas, sino gobernarlas, como un rey sabio gobierna a sus súbditos. Práctica. La práctica es el examen activo. Epicteto nos insta a no dejar que ninguna impresión pase sin ser examinada. El filtro tiene varias capas. La primera capa es la dicotomía del control. Depende de mí o no, si no depende se filtra, se reconoce como indiferente. La segunda capa es el juicio de valor. ¿Es esto verdaderamente bueno o malo? ¿O este es solo preferido o no preferido? Lo único bueno es la virtud, justicia, coraje, templanza, sabiduría. Lo único malo es el vicio. Todo lo demás, riqueza, salud, reputación, dolor, muerte, es indiferente. La impresión perder dinero es terrible, golpea el filtro. La razón pregunta, ¿es la pérdida de dinero un vicio? No. ¿Afecta mi capacidad de ser justo o valiente? No. Entonces, la impresión es falsa. Es un indiferente no preferido, pero no es terrible. El ruido emocional asociado a terrible se silencia. La práctica requiere honestidad brutal con uno mismo. Requiere cuestionar las creencias que hemos mantenido toda la vida. Necesito la aprobación de otros para ser feliz. ¿Es eso racional? ¿Está bajo mi control la aprobación de otros? No. ¿Es la aprobación un bien en sí mismo? La razón filtra esta creencia como falsa. Aplicación. Aplicamos este filtro en cada decisión, desde lo trivial hasta lo monumental. ¿Qué voy a comer? La impresión dice, deseo lo más dulce y graso. El filtro de la razón pregunta, ¿es esto coherente con la templanza? ¿Es esto bueno para el cuerpo que la naturaleza me ha dado para administrar? La razón elige la moderación. ¿Cómo voy a responder a un insulto? La impresión dice, devuelve el golpe, defiende tu honor. El filtro de la razón pregunta, ¿es el insulto un daño real a mi virtud? No. ¿Responder con ira es un acto de sabiduría o de justicia? No, es un acto de vicio. La razón elige la calma, el silencio o una respuesta mesurada, el alma. Al practicar esto constantemente, se vuelve más clara, el barro de las pasiones se asienta, el agua de la razón se vuelve transparente y en esa transparencia vemos el mundo como es, vemos nuestro deber, nuestro camino. Marco Aurelio lo aplicaba en la corte, rodeado de aduladores y conspiradores, filtraba sus palabras,
sus acciones, sus pensamientos. ¿Es esto esencial? Se preguntaba. ¿Es esto justo? ¿Está esto de acuerdo con la razón? Si la respuesta era no, lo descartaba. Elaboración y profundidad. El filtro de la razón no es un mecanismo frío e inhumano. Es la expresión máxima de nuestra humanidad. Es lo que nos diferencia de los animales, que solo reaccionan a las impresiones. Usar la razón es vivir plenamente como seres humanos. El silencio que produce no es un silencio muerto, es un silencio vibrante, lleno de propósito. Es la calma de un artesano concentrado en su obra. La obra es nuestra propia vida, cada acción, cada pensamiento, práctica detallada, una práctica poderosa, es el círculo de Hierón. Descrito por el filósofo estoico Hierocles, imagina círculos concéntricos alrededor de ti. El primero es tu propia mente y cuerpo, el siguiente es tu familia inmediata, luego tus amigos, luego tu comunidad, tu país, toda la humanidad. La práctica consiste en usar la razón para atraer estos círculos hacia el centro, tratar a la humanidad con el cuidado que reservas para tu familia, tratar a tu comunidad con el respeto que reservas para tus amigos. Esto se llama oikeiosis, la afinidad con todo lo que existe. ¿Cómo silencia esto la mente? Silencia el ruido del egoísmo, yo contra ellos, el ruido de la tribu, nosotros contra vosotros. La razón nos muestra que todos somos ciudadanos del mismo cosmos, gobernados por la misma naturaleza. El filtro de la razón elimina la división, y donde no hay división, hay paz. Otra práctica es la contemplación del sabio. Cuando te enfrentes a una impresión difícil, pregúntate, ¿qué haría Epicteto ahora? ¿Cómo filtraría esto Marco Aurelio? ¿Qué diría Séneca sobre esta pasión? Al invocar a estos mentores, activamos nuestra propia razón superior. Nos apoyamos en la sabiduría colectiva del estoicismo, aplicación expandida. La aplicación final de este filtro es la acción. Una mente silenciosa no es una mente pasiva, es una mente preparada. El estoico filtra sus impresiones para poder actuar correctamente. Si el filtro de la razón te dice, esto es injusto y está bajo mi control cambiarlo, entonces actúas con coraje, no con ira, actúas con justicia, no con venganza, actúas con templanza, no con exceso. El silencio de la mente es el preludio de la acción virtuosa. Es la calma antes de la acción precisa y deliberada. Como un arquero que silencia su respiración y sus pensamientos antes de soltar la flecha, así el estoico silencia su mente para apuntar directamente a la virtud. Y esa es la verdadera libertad. El silencio encontrado no por casualidad, sino por disciplina. El ruido de la confusión interna es el precio de una mente sin examinar. Te invito a reflexionar sobre tu propio filtro mental. La paz interior no se encuentra. Se construye ladrillo a ladrillo con cada juicio correcto. Comparte con nosotros qué impresión has filtrado hoy usando la razón. Todos crecemos cuando compartimos nuestra sabiduría. Desapego, el arte de soltar lo innecesario. Hemos filtrado nuestras impresiones con la razón. Hemos distinguido entre lo que controlamos y lo que no. Y hemos visto que lo único bueno es la virtud. El siguiente paso lógico, y quizás el más difícil, es el desapego. Silenciar la mente requiere que soltemos el lastre. El ruido de nuestra mente proviene en gran medida de nuestros apegos. Estamos apegados a la riqueza, a la reputación, a la salud, a las personas que amamos, a nuestras propias vidas. Aceptación. Aceptamos que todo lo externo es impermanente. Todo lo que tenemos nos ha sido prestado. Como dijo Epicteto, nunca digas, lo he perdido, di lo he devuelto. Tu hijo, tu cónyuge, tu propiedad, tu cuerpo mismo, son préstamos del destino, de la naturaleza. Pueden ser reclamados en cualquier momento, sin previo aviso. Esta no es una visión pesimista,
es una visión realista. El apego, la creencia de que poseemos estas cosas y que son esenciales para nuestra felicidad. Es la fuente del miedo, la ansiedad, el duelo y la ira. Tenemos miedo de perder lo que creemos nuestro. Nos afligimos cuando lo perdemos. Aceptar la impermanencia es aceptar la realidad. Es la base del desapego estoico. No significa no amar o no cuidar, significa amar y cuidar sin aferrarse. Amar sabiendo que la separación es parte del orden natural. Cuidar nuestra salud sabiendo que el cuerpo finalmente fallará. La práctica del desapego es un ejercicio activo de la voluntad. Comienza con los objetos pequeños. Como enseñaba Musonio Rufo, debemos practicar la incomodidad voluntaria. Duerme en el suelo de vez en cuando. Come alimentos sencillos. Vístete con ropas modestas. Al hacerlo, te preguntas a ti mismo, ¿es esto tan terrible como temía? ¿Ha sido destruida mi capacidad de ser virtuoso? La respuesta siempre será no. Esta práctica debilita el apego a la comodidad y al lujo. El ruido del necesito esto comienza a disminuir. La práctica se extiende a cosas más grandes. Cuando disfrutes de algo, ya sea una buena comida, la compañía de un amigo o un momento de éxito, practica la reserva estoica, disfrútalo plenamente, pero añade en tu mente la cláusula, si el destino lo permite, y recuerdo que esto es temporal. Marco Aurelio, en el libro sexto de sus Meditaciones, aconseja besar a tu hijo y susurrarte a ti mismo, mañana puedes morir. Esto no es para arruinar el momento, es para santificarlo, es para recordarte que valores el presente, precisamente porque es fugaz, y para preparar tu razón para la posible pérdida, quitándole el poder de destruirte. Aplicación. Aplicamos el desapego en nuestra relación con los resultados. El estoicismo nos enseña a centrarnos en el proceso, no en el premio. El arquero estoico, como lo describe Cicerón, hace todo lo posible para acertar el blanco. Prepara su arco, elige la mejor flecha, mide el viento, apunta con cuidado. Todo eso está bajo su control. Pero una vez que la flecha deja el arco, el resultado no lo está. Una ráfaga de viento, un movimiento repentino del objetivo, el resultado es indiferente. El arquero ha actuado con virtud en lo que controlaba. Su tranquilidad no depende de acertar el blanco, depende de haber disparado bien. En nuestra vida, disparar bien es nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, nuestra intención virtuosa. Acertar el blanco es la promoción, el reconocimiento, la riqueza. Aplicamos el desapego soltando nuestra necesidad de que el mundo recompense nuestro esfuerzo. Hacemos lo correcto porque es lo correcto. El ruido de la ambición neurótica, del miedo al fracaso, se silencia. Encontramos la paz en el esfuerzo, no en el resultado, elaboración y profundidad. El desapego estoico no es apatía en el sentido moderno, no es frialdad ni indiferencia emocional, es apatheia, que significa libertad de las pasiones, emociones destructivas. El sabio estoico siente afecto, siente preferencia, pero su felicidad, su eudaimonia, no depende de que esas preferencias se cumplan. Ama a su familia profundamente, pero la ama con sabiduría, sabiendo que son seres humanos mortales, parte de la naturaleza. Prefiere la salud a la enfermedad, pero si la enfermedad llega, la acepta con autodominio, como un desafío para practicar la virtud. El desapego es, en esencia, alinear nuestros deseos con la razón. Desear solo lo que está bajo nuestro control, la virtud, y aceptar todo lo demás como indiferente. Práctica detallada. Una práctica clave es la contemplación de la totalidad. Marco Aurelio lo hacía constantemente. Se elevaba mentalmente por encima de la ciudad, por encima del imperio, por encima del mundo. Veía el flujo y reflujo de las naciones, el nacimiento y la muerte de millones, la pequeñez de sus propias preocupaciones en la inmensidad del cosmos.
Esta visión cósmica pone nuestros apegos en perspectiva. ¿Realmente importa tanto esa ofensa mezquina? ¿Es tan crucial esa posesión material? El ruido de nuestro ego disminuye. Vemos que somos una pequeña parte de un todo vasto y ordenado. Nuestra única tarea es jugar bien nuestro pequeño papel. Otra práctica es la renuncia mental. Cuando te sientas apegado a algo, un coche, una casa, un trabajo, cierra los ojos y entrégalo mentalmente. Imagina tu vida sin él. Imagina cómo seguirías siendo virtuoso. Cómo encontrarías nuevas formas de ejercer la justicia, el coraje y la templanza. Esto no es desear la pérdida, es ensayar la libertad. Aplicación expandida. La aplicación más profunda del desapego es a nuestro propio ego, a nuestra reputación, a cómo nos ven los demás. Este es uno de los ruidos más fuertes de la mente. ¿Qué pensarán de mí? Tengo que impresionarles. Epicteto fue esclavo, cojo, pobre y uno de los hombres más libres que jamás haya existido. Era libre porque estaba completamente desapegado de lo que otros pensaban de él. Estaba desapegado de su propio cuerpo. Sabía que su verdadera identidad era su facultad de elección, su razón. Aplicamos esto al dejar de buscar la validación externa. Hablamos con verdad, aunque sea impopular. Actuamos con justicia, aunque nadie nos esté mirando. Nuestra tranquilidad proviene de la aprobación de nuestra propia razón, no del aplauso de la multitud. Soltar lo innecesario, al final, significa soltar todo excepto la virtud. Y en ese soltar, la mente no encuentra un vacío, encuentra un silencio profundo, una ligereza, una libertad inmensa. La virtud como único eco verdadero. Hemos visto que el ruido proviene del exterior, de nuestras impresiones y de nuestros apegos. El estoicismo ofrece una solución radical para silenciar todo ese ruido de una vez. Una sola nota, pura y clara, que armoniza toda la disonancia. Esta nota es la virtud. Los estoicos enseñan una doctrina asombrosa. La virtud, sabiduría, justicia, coraje, templanza, es el único bien. Todo lo demás, salud, riqueza, dolor, muerte, no es ni bueno ni malo, es indiferente. Aceptación. Aceptar, esto es la revolución filosófica más grande. Significa que nuestra felicidad, nuestra eudaimonia, no depende en absoluto de factores externos. No depende de si somos ricos o pobres, sanos o enfermos, famosos o desconocidos. Depende únicamente de la calidad de nuestros juicios y nuestras acciones. Depende de si elegimos actuar con virtud en cada momento. Esta aceptación es aterradora y liberadora. Aterradora porque nos quita todas las excusas. Ya no podemos culpar al mundo, a nuestro jefe o a nuestra suerte por nuestra infelicidad. Nuestra infelicidad es producto de nuestro propio vicio, de nuestros malos juicios. Liberadora, porque pone nuestra felicidad completamente bajo nuestro control, en cualquier circunstancia. Incluso en una prisión o en un lecho de dolor, podemos elegir ser virtuosos, podemos elegir ser valientes, justos y sabios. Por lo tanto, nuestra felicidad es invulnerable. Práctica. La práctica es reorientar toda nuestra vida en torno a este principio. Es dejar de perseguir los indiferentes preferidos como la riqueza o la salud, como si fueran el bien supremo, y empezar a perseguir la virtud como el único objetivo. Cada mañana, en lugar de preguntar ¿cómo puedo conseguir lo que quiero?, preguntamos ¿cómo puedo ser justo hoy? ¿Cómo puedo ser valiente ante los desafíos? ¿Cómo puedo ser templado en mis deseos? ¿Cómo puedo ser sabio en mis juicios? Esta es la práctica del telos estoico. El fin de la vida, la práctica es el examen de conciencia diario que Séneca recomendaba. Al final del día, revisamos nuestras acciones. ¿Dónde actué con vicio? ¿Dónde me dejé llevar por la ira e injusticia, el miedo cobardía, el deseo intemperancia o el juicio erróneo necedad? ¿Dónde tuve la oportunidad de actuar con virtud
Y no lo hice, no para culparnos, sino para aprender, para ajustar nuestro rumbo para mañana. Aplicación. La aplicación transforma el ruido en música. Cuando la virtud es el único bien, todo el ruido del mundo se convierte en material para practicarla. El insulto ya no es un ruido molesto, es una oportunidad para practicar la paciencia y la sabiduría. La pérdida de empleo ya no es una catástrofe ruidosa, es una oportunidad para practicar el coraje y la resiliencia. El dolor físico ya no es un mal, es una oportunidad para practicar el autodominio y la resistencia, como un músico hábil que puede tomar cualquier sonido y convertirlo en parte de su melodía. El estoico toma cualquier evento del destino y lo utiliza para crear una acción virtuosa. Marco Aurelio lo llamó convertir el obstáculo en el camino. El obstáculo para la acción se convierte en una acción en sí misma. El ruido se convierte en la materia prima de la virtud. La mente se silencia porque deja de juzgar las cosas como buenas o malas. Solo hay una pregunta: ¿cómo puedo usar esto virtuosamente? Elaboración y profundidad. La virtud no es un concepto abstracto, es la excelencia de la razón humana en la práctica. Es la razón en acción. Justicia es razón en nuestras relaciones con los demás. Coraje es razón frente al miedo y el dolor. Templanza es razón en nuestros deseos y aversiones. Sabiduría es razón en nuestros juicios. Vivir virtuosamente es vivir de acuerdo con la razón. Y vivir de acuerdo con la razón es vivir de acuerdo con la naturaleza. Porque la razón humana es una chispa del logos divino que gobierna el cosmos. Cuando actuamos con virtud, no solo silenciamos nuestra mente, sino que nos armonizamos con el universo entero. Nos convertimos en instrumentos conscientes del destino. Práctica detallada. Una práctica es el estudio de los modelos a seguir. Los estoicos estudiaban las vidas de Sócrates, Catón el joven, Musonio Rufo. Al leer sobre cómo enfrentaron la adversidad con virtud, fortalecemos nuestra propia comprensión de la misma. Creamos un eco verdadero en nuestra mente que ahoga el ruido de las pasiones. Antes de actuar, nos preguntamos, ¿qué haría Catón? Otra práctica es la acción por el bien común. La virtud de la justicia nos recuerda que somos seres sociales. Estamos aquí para ayudarnos mutuamente, como las manos ayudan a los pies. Marco Aurelio se recordaba constantemente que su propósito como emperador era servir al pueblo romano. Cuando el ruido del egoísmo, la pereza o el interés propio surja, la práctica es ahogarlo con la pregunta: ¿qué requiere el bien común? El servicio a los demás es un poderoso silenciador del ruido interno. Nos saca de nuestras pequeñas preocupaciones y nos conecta con algo más grande. Aplicación expandida. La aplicación final es encontrar alegría en la virtud misma. No practicamos la virtud para obtener una recompensa, no para ir al cielo, ni para ganar reputación, ni siquiera para sentirnos tranquilos. La tranquilidad es un subproducto, no el objetivo. Practicamos la virtud porque la virtud es su propia recompensa. Hay una profunda alegría, una eudaimonia, en el acto de ser justo, en el acto de ser valiente. Es la alegría de funcionar perfectamente como ser humano. Es la alegría de estar en armonía con la naturaleza. Cuando la virtud se convierte en el único eco que buscamos, todo lo demás se desvanece. El ruido de los deseos insatisfechos muere, porque el único deseo, la virtud, siempre está a nuestro alcance. El ruido del miedo a la pérdida muere, porque lo único bueno, la virtud, no se puede perder. La mente se vuelve silenciosa, no porque esté vacía, sino porque está llena de una sola cosa: el eco claro, puro e inquebrantable de la razón, el silencio del presente, vivir el instante. La mente humana es una viajera incansable. Rara vez se queda quieta, se lanza hacia el futuro, creando escenarios de esperanza y más a menudo de ansiedad, o este se arrastra hacia el pasado, revolcándose en el arrepentimiento o en la nostalgia. Este viaje constante
es la fuente de nuestro ruido interno más persistente. El qué pasará si y el si tan solo hubiera. Aceptación. Aceptamos una verdad simple pero profunda. El único tiempo que poseemos es el presente. El instante. El pasado se ha ido. Es humo. No podemos cambiar ni una coma de lo que ha sucedido. Es un indiferente. El futuro no ha llegado. Es niebla. Es una serie de posibilidades que en su mayor parte están fuera de nuestro control. Es también un indiferente. Aferrarse al pasado es intentar agarrar el humo. Preocuparse por el futuro es intentar construir una casa en la niebla. Ambas son formas de locura, como diría Séneca. La única realidad es el Ijed Nunc, el aquí y ahora. Es en este preciso instante donde reside todo nuestro poder. Es el único lugar donde podemos aplicar la razón y practicar la virtud. Aceptar esto es anclar la mente. Es dejar de ser un barco a la deriva en el océano del tiempo y echar el ancla en el único puerto real que existe, el presente. Práctica. La práctica es traer la mente de vuelta, una y otra vez, con paciencia, pero con firmeza. Es la práctica de la atención plena. Prosóchó. Cuando notes que la mente divaga hacia el ruido del futuro, nótalo sin juzgar y suavemente tráela de vuelta. ¿Qué estoy haciendo ahora mismo? Estoy lavando los platos. Entonces, lava los platos, siente el agua caliente, el jabón, el peso del plato. Hazlo con total atención, como si fuera la tarea más importante del mundo. Porque en ese momento lo es el único lugar donde puedes practicar la excelencia. Cuando notes que la mente se lamenta por un error del pasado, nótalo, ahí está el ruido del arrepentimiento. Aprende la lección que el pasado te ofrece, si es que hay alguna, y luego suéltalo. Devuelve tu atención a la tarea que tienes entre manos. La práctica más poderosa para anclarnos en el presente es Memento Mori. Recuerda que vas a morir. Marco Aurelio, en el libro segundo de sus meditaciones, escribe que podríamos morir en cualquier momento. Así que vive este momento como si fuera el último. Este pensamiento no es morboso. Es un clarificador. Si este fuera tu último momento, perderías el tiempo preocupándote por el mañana. Te amargarías por el ayer. No, te enfocarías intensamente en el ahora. Te asegurarías de que tus acciones en este momento fueran virtuosas, justas, amables, valientes. Aplicación. Aplicamos esto en nuestras tareas diarias. Convertimos lo mundano en una meditación. Al conducir, en lugar de frustrarte por el tráfico ruido del futuro, llegaré tarde. Concéntrate en la tarea de conducir con seguridad y paciencia. Virtud en el presente. Al hablar con alguien, en lugar de planificar tu respuesta mientras habla ruido del futuro, escucha de verdad. Presta toda tu atención a sus palabras, a su presencia, justicia y sabiduría en el presente. Cuando trabajas, en lugar de soñar con el fin de semana, ruido del futuro, enfócate en la tarea. Hazla con excelencia, con arretó. Encuentra la virtud en el esfuerzo mismo. Esta aplicación silencia la mente porque la mente no puede estar en dos lugares a la vez. No puede estar completamente en el presente y al mismo tiempo perdida en el pasado o el futuro. Al elegir el presente, elegimos el silencio, elaboración y profundidad. El presente no es solo un punto en el tiempo, es el punto de contacto con la naturaleza, con el logos, es donde el destino se manifiesta. Vivir en el presente es vivir en armonía con el destino, es aceptar lo que es en este momento, sin discutir con la realidad. El ruido del debería ser diferente es la raíz de la neurosis. El estoico dice, esto es lo que es. Esta es la mano que me ha tocado jugar. Ahora, ¿cómo la juego con virtud? Séneca, en su ensayo sobre la brevedad de la vida, argumenta que la vida no es corta, sino que la desperdiciamos. La desperdiciamos viviendo en el pasado o en el futuro, esperando vivir. El sabio,
En cambio, vive cada momento, colecciona los instantes presentes, y así vive una vida larga y plena, aunque sea corta en años. Práctica detallada. Una práctica es el anclaje sensorial. Cuando la mente esté ruidosa, detente, nombra 5 cosas que puedas ver, 4 cosas que puedas sentir, la tela de tu ropa, el suelo bajo tus pies, 3 cosas que puedas oír, 2 cosas que puedas oler, 1 cosa que puedas saborear. Este ejercicio fuerza a la mente a salir de los laberintos abstractos del pasado y futuro, y la trae de golpe al aquí y ahora. Otra práctica es la tarea única. En nuestro mundo ruidoso, la multitarea es una epidemia, es el intento de vivir en múltiples futuros a la vez. El estoico practica la monotarea, dedica su atención completa a una sola cosa, la termina y luego pasa a la siguiente. Esto no solo produce un trabajo de mayor calidad, sino que entrena la mente para permanecer quieta, para ser profunda, no ancha. Aplicación expandida. La aplicación más profunda de vivir en el presente es la gratitud. No una gratitud por las cosas buenas que podrían pasar, ni una nostalgia por las cosas buenas que pasaron, sino una gratitud por lo que es ahora mismo, incluso por las dificultades. Marco Aurelio agradecía a quienes lo habían desafiado, porque le dieron la oportunidad de practicar la virtud en el presente. Si estás experimentando dolor, puedes estar presente con él, no como una víctima, sino como un observador, como un atleta que siente el ardor del músculo. Es una sensación presente que te da la oportunidad de practicar el coraje. Ahora, la mente se silencia cuando deja de huir del presente. Ya sea un presente placentero o doloroso, lo acepta, lo abraza y actúa dentro de él con razón. Ese es el único silencio que importa. No el silencio de un mundo sin problemas, sino el silencio de una mente que ha dejado de correr. El presente es el único lugar donde la virtud puede florecer. Si esta reflexión sobre el poder de la hora ha traído calma a tu mente, hazlo saber con un gesto de aprecio. Tu me gusta es una señal de que valoramos el presente, y compártelo con aquellos que viven atrapados en el ruido del ayer o del mañana. Ayúdalos a encontrar la libertad que reside en este preciso instante. La calma frente al juicio ajeno. Hemos explorado el ruido externo, el ruido interno y el ruido del tiempo, pero queda una fuente de estruendo que atormenta a la humanidad. El ruido de los demás, sus opiniones, sus juicios, sus críticas, sus elogios. Vivimos en un estado de constante preocupación por nuestra reputación. ¿Qué pensarán de mí? ¿Se impresionaron? ¿Me aprobaron? Este deseo de validación externa es una prisión autoimpuesta y es increíblemente ruidosa. Aceptación. Aceptamos la verdad más liberadora de Epicteto. La opinión de otra persona no está bajo nuestro control, es radicalmente externa, pertenece a su mente, no a la nuestra. Podemos pasar toda nuestra vida intentando manipular lo que otros piensan de nosotros, y fracasaremos. La gente juzgará basándose en sus propios prejuicios, su estado de ánimo, sus valores, no en nuestra realidad. Por lo tanto, la reputación es un indiferente. No es ni buena ni mala, es como el clima, algo que sucede, pero que no tiene poder para tocar nuestra virtud. Aceptar esto es el primer paso para cortar las cadenas. Nuestra valía no reside en el aplauso de la multitud, reside en el veredicto de nuestra propia razón. Marco Aurelio, el hombre más poderoso del mundo, se recordaba constantemente en sus meditaciones la inutilidad de la fama. Se preguntaba, ¿qué valor tiene el aplauso de gente que se desprecia a sí misma? ¿Por qué buscar la aprobación de quienes no pueden aprobarse a sí mismos? Aceptamos que buscar la aprobación externa es entregar nuestro autodominio, es dar el timón de nuestra vida a extraños. Práctica.
La práctica es la indiferencia activa hacia la opinión ajena, no una indiferencia grosera o antisocial, sino una indiferencia filosófica. La práctica es preguntarse, cuando nos critican, ¿esta crítica señala un fallo real en mi virtud? Si es así, agradecemos al crítico, aunque su intención fuera herir. Nos ha dado un regalo, nos ha mostrado dónde debemos mejorar. Lo usamos como un espejo, sin pasión. Si la crítica es falsa, si es un simple insulto, la práctica es recordar que es solo sonido, palabras en el aire. La opinión ignorante de otra persona no tiene nada que ver conmigo. Epicteto aconsejaba que, si alguien te dice que otro ha hablado mal de ti, no te defiendas, simplemente sonríe y di, seguramente no conoce mis otros defectos, o habría dicho mucho más. Esta es la fuerza del autodominio, es desarmar el insulto al no darle valor. La misma práctica se aplica a los elogios. Cuando alguien te elogia, acéptalo con calma. No dejes que infle tu ego. Recuerda que el elogio también es externo. Hoy te aplauden, mañana te crucificarán. Tu valor no cambia. Permanece anclado en tu propia práctica de la virtud. Aplicación. Aplicamos esto en nuestro trabajo. Hacemos nuestro trabajo con excelencia, con justicia, no para impresionar al jefe o ganar el premio al empleado del mes, sino porque es lo correcto, porque es nuestra tarea virtuosa. El ruido de la política de oficina, los chismes, la necesidad de ser visto, se desvanece. Nos concentramos en la tarea. La calma que resulta es inmensa. Aplicamos esto en nuestras relaciones. Hablamos con honestidad y amabilidad, no para que nos quieran, sino porque es la forma virtuosa de comunicarse. Si alguien reacciona mal a nuestra honestidad, es asunto suyo. No podemos controlar su reacción, solo nuestra intención. Aplicamos esto en nuestra vida pública, en las redes sociales, ese campo de batalla del juicio ajeno. El estoico no publica para obtener me gusta. Publica si tiene algo valioso que compartir, y luego suelta el resultado. No revisa obsesivamente los comentarios, no se angustia por las críticas. Ha hecho su parte, el resto es indiferente. Elaboración y profundidad. Esta calma frente al juicio ajeno no nos convierte en ermitaños. Al contrario, nos hace más capaces de conectar genuinamente. La justicia, una virtud cardinal, trata sobre cómo interactuamos. El estoicismo nos llama al servicio, a la oikeiosis, la afinidad con la humanidad, pero actuamos por el bien de los demás, no por su aprobación. No somos complacientes, somos serviciales. Hay una gran diferencia. El complaciente es esclavo de la opinión, el servicial es guiado por la razón. Musonio Rufo enseñaba que un filósofo debe estar dispuesto a ser despreciado. Sócrates fue condenado a muerte por decir la verdad. Catón el joven fue ridiculizado por su integridad inflexible. Estos son los héroes estoicos, no porque fueran populares, sino porque fueron buenos. Práctica detallada. Una práctica es la visualización de la insignificancia. Cuando te preocupe la opinión de un grupo, imagina el mundo dentro de 100 años. Todos en esa sala, incluyéndote a ti, estarán muertos y olvidados. Sus opiniones se habrán desvanecido como el polvo. ¿Realmente importa tanto su juicio momentáneo? Esta visión cósmica, memento mori, silencia el ruido del ego. Otra práctica es el refugio en el carácter. Cuando te sientas atacado, no te centres en la defensa externa. Retírate a tu ciudadela interior y examina tu propio carácter. ¿Estoy actuando con justicia? ¿Estoy siendo valiente? ¿Estoy siendo sabio? Si la respuesta es sí, entonces no hay daño. Como dijo Sócrates, pueden matarme, pero no pueden hacerme daño. No pueden dañar su carácter, su virtud. Aplicación expandida. La aplicación final es la autovalidación. El estoico se convierte en su propio juez y es un juez estricto, pero justo. No se juzga por los resultados,
ni por la opinión ajena, se juzga por su intención y su esfuerzo por vivir según la razón. Al final del día, la única pregunta que importa es la que Séneca se hacía a sí mismo. ¿Qué vicio he combatido hoy? ¿Qué virtud he cultivado? La aprobación de ese tribunal interno es la única que buscamos. Cuando esa aprobación es suficiente, la mente se vuelve profundamente silenciosa. El ruido del mundo puede continuar, los aplausos y los abucheos pueden subir y bajar, pero el estoico permanece en calma, anclado en la única verdad que importa, su propia integridad, el destino como aliado, no como adversario. Hemos trabajado en silenciar el ruido externo, las impresiones internas, las trampas del tiempo y el juicio de los demás. Queda un ruido de fondo, un murmullo constante de resistencia, el ruido de la lucha contra la realidad, el por qué a mí, el esto no es justo, el no debería ser así. Este es el sonido de nuestra voluntad chocando con el destino. Aceptación. Aceptamos uno de los conceptos más profundos del estoicismo. Amor fati, el amor al destino. Los estoicos creían en un universo ordenado por la razón, el logos. Todo lo que sucede, absolutamente todo, es parte de un plan vasto, racional e interconectado. Nada es accidental, nada es un error. Los eventos que nos parecen malos, una enfermedad, una pérdida, una catástrofe, son parte de este orden, son necesarios para el bien del conjunto, al igual que una nota discordante puede ser necesaria para la belleza de una sinfonía completa. Aceptar esto no es fácil, requiere una confianza inmensa en la naturaleza. Aceptamos que no somos el centro del universo, somos una parte del todo, y lo que es bueno para el todo, es bueno para la parte. Marco Aurelio, en el libro sexto de sus Meditaciones, dice que lo que le sucede a cada individuo es beneficioso para el conjunto. Nuestra tarea no es juzgar al destino, es aceptarlo, y más que aceptarlo, abrazarlo, amarlo como si lo hubiéramos elegido nosotros mismos. La práctica del amor fati comienza con la renuncia a la queja. Quejarse es un acto de rebelión inútil contra la realidad. Es gritarle a la lluvia que se detenga. No logra nada, excepto perturbar nuestra propia paz. Cuando ocurra algo adverso, la práctica es detener el juicio inmediato de esto es malo. En lugar de eso decimos esto es, o esto ha sido ordenado por el destino. La práctica es buscar la virtud en el evento. El destino te ha dado esta situación. ¿Cómo puedes usarla para ser justo, valiente, sabio o templado? El destino no te da la carga para aplastarte, te la da para que demuestres tu fuerza. Como dijo Séneca, el fuego prueba al oro, la adversidad prueba al hombre virtuoso. La práctica es la fórmula de Epicteto, no buscar que las cosas sucedan como deseamos, sino desear que sucedan como suceden, y así, nuestra vida fluirá con serenidad. Aplicación. Aplicamos amor fati en los grandes reveses de la vida. Cuando enfrentamos una enfermedad grave, en lugar de preguntar ¿por qué a mí?, preguntamos ¿cómo puedo enfrentar esto con coraje y autodominio? Cuando perdemos a un ser querido, en lugar de sucumbir a la desesperación, aceptamos el curso de la naturaleza y honramos su memoria viviendo con más virtud. Cuando un proyecto fracasa, en lugar de culpar al mundo, aceptamos el resultado como la voluntad del destino y aprendemos la lección que nos ofrece. En lo cotidiano, lo aplicamos a las pequeñas frustraciones. El autobús se retrasa. Amor fati. Es una oportunidad para practicar la paciencia. Se derrama el café. Amor fati. Es una oportunidad para practicar la calma y la templanza. Al dejar de luchar contra el flujo de la vida, el ruido de la fricción desaparece. Nos movemos con la corriente, no contra ella. Y en ese fluir encontramos una paz profunda. Elaboración y profundidad. Amar el destino no significa ser pasivo. El estoico no se sienta a esperar que las cosas sucedan. Recordamos la dicotomía del control.
Actuamos con toda nuestra energía y virtud en las cosas que dependen de nosotros, nuestros juicios, nuestras intenciones, nuestras acciones, y aceptamos con amor todo lo que no depende de nosotros, los resultados, las acciones de otros, los eventos del mundo. Es la serenidad de aceptar lo que no podemos cambiar, el coraje para cambiar lo que podemos, y la sabiduría para distinguir la diferencia. El destino no es un tirano, es la razón universal, y como nosotros poseemos una chispa de esa misma razón. Alinearnos con el destino es, en realidad, alinearnos con nuestra propia naturaleza más profunda. El ruido mental es la señal de que estamos desalineados. Es la alarma que nos dice, estás luchando contra la razón. Amor fati es la práctica de realinearnos, práctica detallada. Una práctica es la narrativa de la gratitud. Intenta encontrar algo por lo que estar agradecido en cada evento, incluso en los difíciles. ¿Qué me está enseñando esto? ¿Cómo me está fortaleciendo? ¿Qué oportunidad para la virtud me presenta? Esto reconfigura la mente, de la resistencia a la aceptación. Otra práctica es la contemplación de la interconexión. Marco Aurelio meditaba sobre cómo todas las cosas están entrelazadas. La abeja necesita la flor necesita la lluvia, la tierra necesita el sol, todo es parte de una sola red. Cuando sufrimos una pérdida, recordamos que nuestra pérdida es parte de un ciclo más grande de cambio y transformación. Somos una hoja que cae del árbol en otoño. Nuestra caída es necesaria para que el árbol viva y nuevas hojas nazcan en primavera. No es una tragedia, es parte del orden. Aplicación expandida. La aplicación final es la alegría. El amor fati no conduce a una vida gris de resignación. Conduce a una alegría robusta e inquebrantable. Es la alegría de saber que, pase lo que pase, estamos exactamente donde debemos estar, haciendo exactamente lo que debemos hacer, jugando nuestro papel en el gran drama del cosmos. El sabio estoico, como Sócrates, puede ir a su muerte con calma, incluso con alegría, no porque desee morir, sino porque acepta el destino ordenado por la naturaleza. Cuando amamos nuestro destino, ya no hay nada que temer, no hay nada por lo que lamentarse. No hay nada contra lo que luchar, y en esa aceptación total, la mente no solo se silencia, encuentra una armonía perfecta, la disciplina del asentimiento. Hemos llegado al corazón de la práctica estoica, al mecanismo central que controla todo el ruido. Hemos hablado de las impresiones fugaces, pero ahora debemos dominar nuestra respuesta a ellas. Esta es la disciplina del asentimiento. Sin catatesis, es el tercer y más importante campo de estudio de Epicteto. Aceptación. Aceptamos que entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio reside nuestro poder de elección. Una impresión aparece. Mi corazón late rápido. Esto es ansiedad. Es terrible. Esto es el estímulo. La respuesta automática podría ser el pánico. Pero en el espacio entre la sensación corazón late rápido y el juicio jefe es terrible, reside nuestra libertad. Aceptamos que somos los únicos que podemos dar asentimiento a un juicio. Nadie puede forzarnos a creer que algo es terrible. Nadie puede forzarnos a sentirnos ofendidos. Nadie puede forzarnos a tener miedo. Solo nosotros podemos hacerlo. Al dar nuestro consentimiento a la impresión inicial, esta es nuestra soberanía absoluta, la verdadera ciudadela interior, nuestra facultad de elección, nuestro proairesis. Es la única cosa que es verdaderamente nuestra. Todo lo demás puede sernos arrebatado, nuestro cuerpo, nuestra propiedad, nuestra reputación, pero nuestra capacidad de asentir o negar un juicio es inviolable. Aceptar esto es aceptar la responsabilidad total de nuestra paz interior. Práctica. La práctica es la vigilancia implacable. Es el centinela, no solo en la puerta exterior, ruido externo, sino en la sala del trono, juicio interno. Cuando una impresión aparece, la práctica es detenerla,
Espera, impresión, primero la describimos objetivamente, sin juicio. Hay una sensación de opresión en mi pecho. No estoy teniendo un ataque de ansiedad. Esa persona ha emitido sonidos fuertes con su voz. No me ha insultado. Segundo, examinamos el juicio que la impresión nos sugiere. La impresión sugiere, esto es malo. La práctica es preguntar a la razón. ¿Es esto verdaderamente malo? ¿Afecta a mi virtud? La sensación en mi pecho es un indiferente. No afecta a mi capacidad de ser valiente. Las palabras de esa persona son externas. No afectan a mi capacidad de ser justo. Tercero, elegimos conscientemente nuestra respuesta. Me niego a asentir a que esto es malo. Elijo asentir a que esto es un indiferente. Elijo responder con autodominio y razón. Esta pausa, este examen y esta elección consciente es la disciplina del asentimiento. Aplicación. Aplicamos esto 100 veces al día. En el momento en que suena el despertador y la impresión dice, odio la mañana, esto es horrible. La disciplina del asentimiento se activa. Es simplemente la hora de levantarme. Es una oportunidad para practicar la virtud de la diligencia. Y asentimos a ese juicio. No al primero. Cuando alguien nos interrumpe en una reunión y la impresión dice, ¡qué falta de respeto! Me está atacando. La disciplina se activa. Simplemente ha hablado. Su motivación es externa. Mi capacidad de ser sabio en mi respuesta está intacta. Y asentimos a la calma, no a la ira. Cuando vemos un anuncio de un objeto lujoso y la impresión dice, necesito eso para ser feliz. La disciplina se activa. Es un objeto material, un indiferente. Mi felicidad depende solo de mi virtud. Y asentimos al desapego, no al deseo. Cada vez que negamos el asentimiento a una impresión basada en la pasión o el vicio, fortalecemos nuestra razón. Cada vez que asentimos a un juicio basado en la virtud, silenciamos un poco más el ruido, elaboración y profundidad. Esta disciplina es lo que diferencia al filósofo en progreso del resto del mundo. El mundo vive en el asentimiento automático. Impresión, reacción, impresión, reacción, es una vida de esclavitud, de ser arrastrado por fuerzas externas e internas. El estoico rompe esta cadena, crea el espacio para la libertad. La disciplina del asentimiento no erradica las impresiones. Epicteto mismo admitía que podía palidecer ante un peligro súbito. Esa es la primera reacción, el propateia. Es involuntaria, pero, y aquí está la clave, no asentía al juicio de «esto es terrible, debo huir». Su razón intervenía y decía «es solo un ruido fuerte». Examina la situación, actúa con coraje, práctica detallada. Una práctica es el doble manejo. Cuando te enfrentes a un desafío, como una enfermedad, trátalo con dos asas. El asa de la pasión dice «esto es una desgracia». Soy una víctima. Si agarras esa asa, serás miserable. El asa de la razón dice, esto es un desafío para mi cuerpo, pero una oportunidad para mi alma. Puedo practicar la paciencia y el coraje. La disciplina del asentimiento es elegir conscientemente agarrar la segunda asa. Otra práctica es la reserva estoica aplicada al juicio. Cuando hacemos un plan, decimos haré esto si el destino lo permite. Cuando hacemos un juicio, debemos tener una reserva similar. Me parece que esto es así, pero mi juicio puede estar equivocado. Esta humildad intelectual nos protege del asentimiento arrogante, del ruido de la certeza absoluta sobre cosas que son, en el mejor de los casos, probables. Nos mantiene abiertos a la razón. Aplicación expandida. La aplicación final de esta disciplina es la creación de la apateia, la tranquilidad estoica. La apateia no es no sentir nada, es no ser dominado por nada. Es el estado de una mente que ha entrenado también la disciplina del asentimiento, que las impresiones pasionales ya no encuentran un lugar al que aferrarse. Pasan como nubes por un cielo despejado. El ruido puede llegar, pero ya no resuena.
no encuentra un juicio falso al que adherirse. La mente se ha vuelto lisa, como una esfera perfecta de la que las pasiones se resbalan. Este es el silencio que buscamos. No un silencio impuesto desde fuera, sino un silencio que nace de la sabiduría interna, de la elección soberana de asentir solo a la verdad, solo a la razón, solo a la virtud. Esa es la victoria final del autodominio. El ruido puede tocar el oído, pero no puede mover el alma. Este poder de asentir o negar es nuestro derecho de nacimiento. Te invito a considerar cómo ejerces este poder cada día. La tranquilidad no es la ausencia de impresiones, sino la negativa a ser esclavo de ellas. Escribe en los comentarios cuál ha sido tu mayor desafío al practicar la disciplina del asentimiento. Al compartir nuestras luchas, fortalecemos nuestra comunidad filosófica. El diálogo interior, conversar con la sabiduría, hemos construido la fortaleza, hemos filtrado las impresiones y hemos dominado el asentimiento. La mente está más silenciosa, pero el silencio no tiene por qué ser vacío. El estoicismo no busca una mente en blanco, busca una mente llena de razón. El paso siguiente es transformar el ruido que queda, el parloteo ansioso o el crítico interno, en un diálogo constructivo, en una conversación con la sabiduría. Aceptación. Aceptamos que el diálogo interior es inevitable. La mente se habla a sí misma. Es su naturaleza. No podemos detener esta conversación interna. Lo que podemos hacer es cambiar al interlocutor. La mayoría de las personas, como dice Séneca, viven en desacuerdo consigo mismas. Su diálogo interno es un caos. Una parte de ellos desea la templanza, otra desea el exceso. Una parte busca la calma, otra busca el drama. Este conflicto interno es la definición del ruido mental. Aceptamos que nuestro trabajo es unificar esa conversación. Es asegurar que la voz que lidera el diálogo sea la voz de la razón, la voz del buen demonio o daimon interior del que hablaba Sócrates. Es nuestro guía interno, nuestra conciencia filosófica, práctica. La práctica es cultivar activamente esta voz de la razón. Una de las formas más poderosas es a través del diario filosófico. Lo que Marco Aurelio hacía en sus meditaciones no era escribir para otros, era hablar consigo mismo, era fortalecer su propia razón. Se recordaba a sí mismo los principios estoicos, se amonestaba con amabilidad cuando fallaba, se preparaba para los desafíos del día. La práctica del diario transforma el ruido amorfo en pensamientos estructurados. Saca al crítico interno de las sombras y lo pone en el papel, donde la razón puede examinarlo. ¿Es verdad este pensamiento autocrítico? ¿Es útil? ¿Está basado en la virtud? Otra práctica es la lectura de los maestros estoicos. Leer a Epicteto, Séneca o Marco Aurelio no es solo adquirir información. Es invitar sus voces a tu diálogo interno. Es tener una conversación con los grandes sabios. Cuando te enfrentas a un dilema, puedes preguntar, ¿qué me aconsejaría Séneca ahora? Y la respuesta surgirá de tu propio estudio. Tu razón, fortalecida por la de ellos, te hablará. Aplicación. Aplicamos esto en momentos de estrés. Cuando sientas que el ruido de la ansiedad aumenta, inicia el diálogo. Pero no dejes que la ansiedad hable sin oposición. Trae a la razón a la conversación. Ansiedad, todo va a salir mal. Razón, ¿qué es todo? ¿Qué es mal? Estás hablando de cosas externas que no controlo. Lo único que controlo es mi respuesta virtuosa. Y eso saldrá bien, porque así lo elegiré. Aplicamos esto en momentos de tentación. Deseo, solo esta vez te lo mereces. Razón. Merezco actuar con intemperancia, merezco debilitar mi autodominio. Lo que merezco es actuar de acuerdo con mi naturaleza racional, con virtud. Este diálogo consciente es el ejercicio del autodominio. Es la mente gobernándose a sí misma, no por represión, sino por persuasión racional, elaboración y profundidad. Este diálogo interno
cuando se cultiva, se convierte en el hegemonicón, la facultad directriz, en su máxima expresión, deja de ser un campo de batalla y se convierte en un consejo de sabios, donde la razón preside y las pasiones, ahora domesticadas, presentan su caso, pero ya no dan órdenes. Marco Aurelio se refería a su ciudadela interior como un lugar al que podía retirarse en cualquier momento para encontrar la paz. Ese retiro era su diálogo con la razón, era su conexión con el logos universal. El silencio que encontramos aquí no es la ausencia de sonido, es la presencia de armonía. Es la mente cantando al unísono con la naturaleza, práctica detallada. Una práctica poderosa es la personificación de la sabiduría. Imagina a la sabiduría o al sabio estoico, el sapiens, como una persona sentada a tu lado. Cuando estés confundido o perturbado, explícale tu situación. ¿Qué opinas de esto, sabiduría? Y luego escribe o medita sobre la respuesta que te daría. Esta respuesta vendrá de tu propia razón más elevada. Esta técnica exterioriza la voz de la razón y la hace más clara. Otra práctica es la memorización y repetición de máximas estoicas. Tener frases cortas y poderosas de los maestros listas en la mente. No son las cosas las que nos perturban, sino nuestros juicios sobre ellas. La virtud es el único bien. Acepta el destino. Estas máximas actúan como un diapasón para tu diálogo interno. Cuando el tono de tu mente se vuelve ansioso o airado, usas la máxima para devolverlo a la nota de la razón. Aplicación expandida. La aplicación más hermosa de este diálogo es la autocompasión estoica. A menudo, nuestro crítico interno es nuestra voz más ruidosa y cruel. La razón estoica no es cruel, es firme, pero justa y comprensiva. Cuando fallamos, como inevitablemente haremos, la voz de la razón no dice, eres un fracaso. Dice, has cometido un error. Eso es humano. El error fue asentir a un juicio falso. Analicemos por qué, aprendamos la lección y volvamos al trabajo. El camino de la virtud sigue abierto. Este diálogo transforma la relación con nosotros mismos. Dejamos de ser nuestro propio enemigo. Nos convertimos en nuestro propio mentor, nuestro propio mejor amigo filosófico. Y una mente que es amiga de sí misma es una mente que ha encontrado la verdadera tranquilidad. La tranquilidad no es ausencia, es fortaleza. Hemos recorrido un largo camino. Hemos construido una fortaleza. Hemos filtrado las impresiones, hemos amado el destino y hemos cultivado un diálogo interno basado en la razón. Llegamos ahora a la meta de nuestro viaje, la tranquilidad. Pero debemos ser muy claros sobre qué es esta tranquilidad estoica. No es la tranquilidad del mundo moderno. No es un día en el spa, una mente vacía o una vida sin problemas. Aceptación. Aceptamos que la tranquilidad estoica, apateia, no es apatía, no es la ausencia de sentimientos, ni la indiferencia perezosa, es la ausencia de pasiones, emociones destructivas. Pazó. La apateia es un estado de robustez del alma. Es la calma de una montaña que permanece impasible mientras la tormenta azota sus laderas. Siente el viento, siente la lluvia, pero no es movida por ellos. Aceptamos que la tranquilidad estoica, ataraxia, imperturbabilidad, no es un estado pasivo, es el resultado de una actividad intensa, la actividad de la razón vigilante, la disciplina constante, el esfuerzo virtuoso, es la calma del soldado veterano en medio de la batalla que está alerta, activo y cumpliendo con su deber, pero sin pánico ni miedo. Es una calma dinámica, no estática, es fortaleza, no vacío, práctica. La práctica para alcanzar esta fortaleza no es evitar la vida, sino sumergirse en ella, pero con las herramientas adecuadas. La práctica es la incomodidad voluntaria de Musonio Rufo al exponernos deliberadamente a pequeñas dificultades, frío, hambre, trabajo duro, construimos nuestra resiliencia. Fortalecemos el alma, la tranquilidad se vuelve menos dependiente de la comodidad externa.
La práctica es la praemeditatio malorum, la premeditación de los desafíos, al ensayar mentalmente la adversidad, la pérdida del trabajo, la enfermedad, el exilio. Le quitamos el poder de shock. Cuando el evento ocurre, el alma no se quiebra. Dice, estaba preparada para esto. Esta no es una práctica de pesimismo, es una práctica de vacunación psicológica. Nos damos una pequeña dosis del miedo para volvernos inmunes a él. Aplicación. Aplicamos esta fortaleza en el crisol de la vida diaria. La tranquilidad estoica no se encuentra en un monasterio. Se demuestra en el mercado, en la oficina, en la familia. Cuando el mundo es caótico y ruidoso, la mente estoica es el centro de calma. Cuando otros entran en pánico, el estoico pregunta, ¿qué requiere la virtud ahora? Cuando otros culpan y se quejan, el estoico actúa con razón y justicia. La tranquilidad no es huir del ruido, es ser la fuente del silencio y el orden en medio del ruido. Es ser el faro, no el barco a la deriva. Aplicamos esta fortaleza al no rehuir nuestros deberes. Es fácil estar tranquilo cuando no hacemos nada. El desafío estoico es estar tranquilo mientras se cumple con el deber. Marco Aurelio no abdicó para irse a meditar al bosque. Gobernó el imperio más grande del mundo, enfrentó guerras, plagas y traiciones, y encontró la tranquilidad en medio de todo ello. Aplicando los principios, elaboración y profundidad de esta fortaleza del alma es la verdadera libertad. Una persona cuyas emociones suben y bajan con cada evento externo es una esclava. Es esclava del clima, de la bolsa de valores, de la opinión de su vecino. El sabio estoico, cuya paz reside únicamente en su virtud, es el único ser verdaderamente libre. Puede estar encadenado como Epicteto, pero su mente es libre. Puede estar en el exilio como Séneca, pero su razón está en casa. Puede estar enfrentando la muerte como Sócrates, pero su alma está en paz. Esta es la promesa radical del estoicismo. No una vida fácil, sino un alma invencible. Práctica detallada. Una práctica es el anclaje en la virtud. Cuando sientas que la tranquilidad flaquea, que el ruido te abruma, detente, respira y trae a tu mente la única cosa que importa, la virtud. Pregúntate, ¿estoy siendo justo en este momento? ¿Estoy siendo valiente? ¿Estoy siendo sabio? Este anclaje te saca del torbellino de las emociones externas y te devuelve a tu centro de control, a tu ciudadela interior. Otra práctica es la contemplación de la brevedad. Memento mori. Recordar la muerte no solo nos ancla en el presente, sino que nos da perspectiva. Ante la muerte, ¿cuán grande es realmente este problema? ¿Merece la pena perder mi tranquilidad por esta pequeñez? La muerte es el gran silenciador del ruido trivial. Aplicación expandida. La aplicación final de esta fortaleza es la alegría serena. El sabio estoico no es un ser sombrío y adusto. Es un ser de profunda alegría, chara, pero es una alegría que no depende de las circunstancias. Es la alegría de vivir en perfecta armonía con la razón. La alegría de un trabajo bien hecho, siendo el trabajo la propia vida. Es la calma de saber que, pase lo que pase, tienes la fortaleza interna para manejarlo con gracia y virtud. El ruido del mundo sigue, las tormentas de la vida seguirán llegando. Pero el alma estoica permanece firme, no porque sea insensible, sino porque es fuerte, no porque esté vacía, sino porque está llena de razón. Esa es la tranquilidad que buscamos. Una paz que tiene raíces profundas, el silencio fecundo, la mente al servicio de la naturaleza. Hemos llegado al final de nuestro viaje, pero también al comienzo. Hemos silenciado el ruido externo, las impresiones, los apegos y la resistencia al destino. Hemos cultivado un diálogo interno de sabiduría y hemos definido la tranquilidad como una fortaleza. ¿Qué hacemos ahora con esta mente silenciosa? El silencio estoico no es un fin en sí mismo. No buscamos la paz para retirarnos del mundo
En un éxtasis pasivo, buscamos la paz para poder actuar en el mundo correctamente. Aceptación, aceptamos que el propósito final de la filosofía estoica es la acción virtuosa. El silencio que hemos cultivado es un silencio fecundo. Es como la tierra preparada, arada y libre de malezas, lista para que plantemos las semillas de la virtud. Una mente ruidosa, llena de ansiedad, ira y deseo, es una tierra infértil. No puede producir nada bueno. Aceptamos que nuestra naturaleza, como seres humanos, es ser racionales y sociales. Somos, como dijo Marco Aurelio, nacidos para la cooperación. Nuestra razón no nos fue dada para el autoanálisis aislado. Nos fue dada para que podamos vivir juntos, para servir al bien común. Oikeiosis, la mente silenciosa, es la herramienta perfecta para este servicio. Práctica. La práctica es ahora dirigir esta mente tranquila y ordenada hacia el exterior. La práctica es la disciplina de la acción. El segundo campo de estudio de Epicteto. Una vez que hemos usado la disciplina del asentimiento, juzgar correctamente, debemos usar la disciplina de la acción, actuar correctamente. La práctica es preguntar, en cada situación, ¿qué requiere la justicia? ¿Qué requiere el coraje? ¿Qué requiere la templanza? ¿Qué requiere el bien común? La mente silenciosa nos da la claridad para ver la respuesta. Sin el ruido de las pasiones, el egoísmo o el miedo, podemos ver nuestro deber, y lo hacemos. No porque nos traerá fama o fortuna indiferentes, sino simplemente porque es lo correcto. Aplicación. Aplicamos este silencio fecundo en nuestras relaciones. En lugar de reaccionar con ira en una discusión, nuestra mente silenciosa nos permite escuchar, comprender la perspectiva del otro, aunque sea errónea, y responder con razón y amabilidad, buscando la justicia, no la victoria. Aplicamos esto en nuestro trabajo. Nuestra mente silenciosa nos permite enfocarnos, ser creativos, resolver problemas complejos. No estamos distraídos por el ruido de la política de oficina o el miedo al fracaso. Estamos presentes, sirviendo a nuestra tarea con excelencia. Aplicamos esto en nuestra comunidad. La mente silenciosa ve donde se necesita ayuda. Ve la injusticia, la necesidad, el sufrimiento, y como no está paralizada por la ansiedad, Josué, ¿qué puedo hacer yo? O la apatía, súmese. No es mi problema. Actúa, se ofrece voluntaria, habla por los que no tienen voz, contribuye al bien común, todo desde un lugar de calma, razón y propósito, elaboración y profundidad. Esta es la paradoja del estoicismo. Para encontrar la paz, miramos hacia adentro, pero una vez que encontramos esa paz, nuestro deber es mirar hacia afuera. La ciudadela interior no es un búnker para esconderse. Es un cuartel general desde el cual planificar la acción virtuosa. El estoico es el ser humano más comprometido con el mundo, pero su compromiso es diferente. No está impulsado por la pasión, la ambición o el miedo. Está impulsado por la razón y el amor al destino y a la humanidad. El silencio de la mente es lo que hace posible esta acción pura. Práctica detallada. Una práctica es la elección de esfera. Elige dónde puede ser más útil. Quizás no puedas resolver la guerra mundial, pero puedes traer paz a tu hogar. Quizás no puedas acabar con el hambre en el mundo, pero puedes ser voluntario en un comedor local. La mente silenciosa no se abruma por la inmensidad de los problemas del mundo. Se enfoca en su círculo de control y actúa con virtud allí donde está. Otra práctica es la acción sin apego al resultado, que ya hemos discutido, pero aquí encuentra su propósito final. Actuamos por el bien común, hacemos nuestro mejor esfuerzo y luego soltamos el resultado al destino. Esto nos permite seguir actuando incluso si fracasamos. Incluso si no somos apreciados, nuestro deber era la acción, no el éxito. Esta es la máxima resiliencia, aplicación expandida. La aplicación final es cerrar el círculo. El silencio de la mente nos permite actuar virtuosamente. Y la acción virtuosa, a su vez,
Fortalece el silencio de la mente. Cuando actuamos con justicia, el ruido de la culpa desaparece. Cuando actuamos con coraje, el ruido del miedo disminuye. Cuando actuamos con templanza, el ruido del deseo se apaga. Cuando actuamos por el bien común, el ruido del egoísmo se desvanece. La vida se convierte en un flujo unificado de razón y acción, de silencio interno y servicio externo. Esta es la vida vivida de acuerdo con la naturaleza. Esta es la promesa cumplida del estoicismo. Una mente silenciosa, no para escapar del mundo, sino para servirle con sabiduría. Hemos caminado juntos por el sendero de la razón, buscando las enseñanzas estoicas para silenciar la mente. Hemos aprendido que la tranquilidad no es un regalo del destino, sino el resultado de la disciplina interna, del autodominio y de vivir conforme a la naturaleza. Aplicar esto es un trabajo diario. Comienza al despertar, eligiendo tu respuesta al día. Continúa al examinar cada impresión, al soltar lo que no controlas y al enfocarte en la virtud del presente. Tu mente silenciosa no es una mente vacía, es una mente enfocada, lista para actuar con justicia, coraje y templanza en el mundo real. La mente en calma es tu mayor fortaleza. Si has encontrado valor en este viaje hacia la serenidad interior, demuéstralo. Tu me gusta confirma tu compromiso con la sabiduría. Comparte estas enseñanzas con alguien cuya mente esté cargada de ruido. Sé el puente que los guíe hacia su propia ciudadela interior.